Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Yo soy Daniel Pacheco, subdirector. Un saludo a todos los que nos ven por televisión en Canal 1 y a los que nos siguen por el YouTube de La Silla Vacía. Hoy vamos a hablar de cómo volvió el drama al primer círculo del presidente Gustavo Petro en Casa de Nariño con la renuncia o no renuncia de Angie Rodríguez, su mano derecha. Estamos desde la redacción. Edgar Quintero cubre la Casa de Nariño y al mismo tiempo la campaña del Pacto Histórico. Sí. ¿Cómo le ha ido con esas dos cosas? Bien, a veces se juntan, normalmente se juntan, pero esta semana hay mucho más drama dentro de los pasillos de la casa. Sí, total. Sobre todo lo quiero felicitar por el ascenso del Cúcuta. El ascenso del Cúcuta Deportivo sí, ascendió después de 5 años donde desaparecimos y estuvimos en la B. Un saludo a toda la gente en Norte de Santander, que yo sé que están muy felices con este gran regalo de Navidad. Entonces, volvió el drama. Esto fue muy chistoso porque esta es la última nota que publicamos. Sí. Petro castiga la desobediencia de Angie y su cercanía con Benedetti. Sí. Y esta fue una nota que como que tocó actualizar porque la teníamos afuera en un momento. Sí. Y ahora aparentemente está dentro. Y creo que este programa sale el viernes. Sí. Es decir, pueden haber cambiado un poco las cosas, pero al menos parece que todavía hay una directora del DAPRE que se llama Angie Rodríguez, ¿cierto? Sí, todavía hay una directora del DAPRE. El martes, el mismo ministro del Interior había dicho que salía, pero luego, un día después, hubo conversaciones con el presidente en Casa de Nariño. Ahí nos informaron que ella seguía ejerciendo como directora del DAPRE. Y la semana pasada usted le había hecho una entrevista, ella no había dado muchas entrevistas, ¿no? Era como la funcionaria que finalmente trajo estabilidad, siendo muy obediente, sin levantar mucho la cabeza. Sí. Y después se la cortaron, pero se la volvieron a pegar. Sí, exactamente. Ella llegó, acuérdese, el 5 de febrero. Sí. Es el decreto cuando la nombran como encargada, luego ya la oficializan. Llegó luego ese Consejo de Ministros dramáticos, ahí estuvimos sí. hasta bien tarde. Y sí, exactamente, le había dado como unos 10 meses de calma en un gobierno que precisamente nunca la ha tenido, y consolidó ahí una alianza con Armando Benedetti, que esta semana hizo ahí como agua. Claro, y entonces su firma es como la de una funcionaria muy discreta, ahorita hablamos un poquito más de ella, pero que realmente no ahorraba nada en adulación al presidente Petro. Aquí le pongo un poco un homenaje que pidió que los ministros hicieran luego del viaje a Nueva York del presidente. Usted es hoy, sin duda alguna, un líder de talla mundial. Aunque aquí siga siendo blanco de ataques injustos de sectores políticos y mediáticos, está claro que la historia lo ubicará en el sitio que le corresponde, el de un líder que dignificó a Colombia y levantó la voz de los más oprimidos en el mundo. Pidió aplausos, los ministros lo dieron, ella ondeó la bandera de guerra. La tenía, ¿no? Sí, tengo la bandera de guerra a muerte. O sea, Angie Rodríguez tenía una cosa, es que compró como todas las peleas más radicales de Gustavo Petro. Sí. Ahí está. Cerca a Guillermo Alfonso Jaramillo, que eso es importante y ahorita usted me va a contar. Pero solamente agrego una cosa más. Además de ser como una gran aduladora del presidente, o lo respetaba mucho y lo admiraba mucho, tuvo, a diferencia de los antecesores en Casa de Nariño, una muy buena relación con Armando Benedetti. Aquí este pedazo pequeño, pero como tan diciente de video con el ministro del Interior. Yo estoy con Benedetti. Yo estoy con Benedetti. Entonces, ¿quién es Angie Rodríguez? Ya que usted la conoció un poco más, cuénteme un poquito su historia. Sí, almorzamos sancocho de gallina en Palacio. Eso fue una de las vainas que más me impactó como de ese perfil, que ella decía que como que el único lujo que se permitía era comer sancocho de gallina todos los días. Sí, esa es su única excentricidad. Pero sí, esa relación con Benedetti es súper importante. Por supuesto, como el contraste era con la anterior directora del DAPRE, Laura Sarabia, que trabajó con Benedetti, ¿no? Y luego se pelearon y fue como la pelea más dura dentro del gobierno Petro. Y si hay una mujer muy joven, de 33 años, con una historia como de superación personal que en la izquierda valoran mucho, una mujer que vivió en la pobreza, que tuvo un embarazo adolescente, tiene un hijo como de 16 años, que se graduó de la SAP como administradora pública, y que con mucho esfuerzo y unas conexiones ahí medio casuales con ciertas figuras de la izquierda
como Guillermo Alfonso Jaramillo, Sí. empezó a ser funcionaria, empezó a escalar y llegó hasta ser directora del DAPRE. Creo que una cosa que le valoran mucho dentro del gobierno y por lo que ha sido como hasta ahora tan estable es que tiene la percepción de que no tienen como una agenda propia, una agenda doble, que no tiene como unas ambiciones de políticas personales, y eso la consolidó en un cargo donde han pasado personas con muchas ambiciones personales Claro. y políticas. Y ahora el drama está en duda de si tiene o no ambiciones personales, Claro. una agenda propia. Sí. Había una escena que me pareció tan chévere de cuando la llama Petro para decirle véngase a trabajar, a dirigir lo que se llama el DAPRE, que es como el departamento administrativo de la presidencia, Sí. que me pareció chévere como para entenderla. Sí, primero la llama Guillermo Alfonso Jaramillo. Sí. Ella era el principal enlace en el Congreso del Ministerio de Salud. Y ella llega a la Casa de Nariño, Petro la entrevista, acepta su cargo, y cuando va a salir de Palacio en la noche, quiere dirigirse a Transmilenio, ¿no? Para tomar transporte público y llegar a su casa en el sur de Bogotá, y ahí la seguridad de Palacio le dice, no, pues usted es una funcionaria, va a ser una funcionaria muy importante, no le recomendamos que se vaya en Transmilenio. Pues, sobre todo para la gente que no conoce Bogotá, del Casa de Nariño a Transmilenio en la Caracas, hay unas cuadras muy feas, Hay unas cuadras muy feas, ¿no? sí. En lo que era como el antiguo Cartucho. Exactamente, y la lleva a un alto funcionario, y digamos, esta escena lo que transmite es como algo que ella rescata ella misma, y como otros la ven, y es como su aparente sencillez, ¿no? Que es como lo que ha construido el hecho de que no tiene grandes aspiraciones en ese caso. Claro, funcionó tanto y funcionó tanto en ese puesto como siendo al mismo tiempo como de la izquierda dura, pero una buena aliada de Benedetti, que Petro la condecoró. No estoy seguro esto qué condecoración es, pero... Eso fue una condecoración en Plaza de Armas a varios funcionarios del gobierno. Eso fue hace como 2 semanas. Sí. Entonces, de pronto todo estaba tan bien Sí. y explotó esto de que le pidieron la renuncia. Petro le pide la renuncia, ya hablamos de las razones, pero solo le voy a poner la reacción del ministro Armando Benedetti. Todavía a la hora que me cuesta trabajo admitir que él se va, no entiendo mucho todavía las razones, pero ya las iré entendiendo, pero no he tenido mucha información. Eso fue desde ayer y nos cogió a todos por sorpresa. Sorprendido, va a averiguar las razones, o sea, una distancia entre Benedetti y el presidente en una decisión fundamental, Benedetti siendo como el funcionario más poderoso, y además ya tenía reemplazo, es decir, la veíamos por fuera, la pusimos por fuera. ¿Qué pasó ahí? La pusimos una salida bien extraña, Claro. de Benedetti hablando sobre Angie Rodríguez. Me acuerdo que en esa entrevista que le hicimos, el ministro la llamó varias veces durante la conversación, y Angie bromeaba diciendo que a veces parecía su marido y que se molestaba si no le contestaba rápido, lo que marca como la buena relación que ellos tenían. Entonces, Petro le pide la renuncia. Digamos, el detonante de esto fue que ella se opuso a un nombramiento de un funcionario que se llama José Alexis Maecha, Por aquí tengo la foto. exagente del DAS por allá en los 2000. Le estuvo investigado por estar metido en el escándalo de las chuzadas del DAS, aunque un tribunal lo absolvió en 2016, por lo que no tiene judicialmente nada que ver con ese escándalo. Entonces esto era muy raro. Petro quería que se nombrara a un ex DAS Sí. en un puesto como del Ministerio de Hacienda, en una agencia que hace como anticorrupción en el Ministerio de Hacienda, y ella no quería nombrar, ella que era la funcionaria obediente, no quería nombrarlo, y por eso Petro la descabeza en ese momento. Sí, exacto. No quería nombrarlo porque ellos tuvieron un pasado. Él fue subdirector del DAPRE recién cuando ella llegó, Sí. por allá en febrero. Él también llegó desde el Ministerio de Salud porque su carrera política, la carrera política de Maecha, se ha hecho al lado del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Él es tolimense, como el ministro, fue concejal de Ibagué, y el ministro también lo nombró cuando fue alcalde de Ibagué en esa alcaldía. Pero llegaron allá en Palacio, y lo que nosotros sabemos es que ellos se enfrentan
por el poder para hacer nombramientos dentro de presidencia. Entonces, explíqueme cuál es el poder de Angie Rodríguez o de la persona que está sentada en ese puesto de lo que antes se llamaba la Secretaría General de Palacio, hoy la dirección del DAPRE. Pues yo se lo resumo, digamos, hay dos poderes fundamentales. Uno, el de estar muy cerca del presidente, ¿no? La oficina de la dirección del DAPRE es la única que conecta directamente con el despacho presidencial, y como alguna vez nos lo dijo un alto funcionario del gobierno, es bueno para tener el chisme caliente de lo que hace Petro, ¿no? Sí. De un presidente además que es distante con el resto de sus funcionarios. Entonces tener ese poder a la mano de todo lo que hace el presidente, con quién se reúne, cómo está, cómo se siente, qué ha comido esa tarde, Claro. es importante en ese cargo. Y el segundo poder es el de las hojas de vida, ¿no? Porque por el DAPRE se suben y se bajan hojas de vida para muchos cargos, no solo en presidencia, sino en lugares como el Ministerio de Hacienda, que es a donde quiere llegar este señor Maech. Claro, sobre ese poder de estar cerca al presidente, y en el caso de Petro, es que el director del DAPRE también se vuelve como un jefe de gabinete, en el sentido en que es la conexión entre los ministros y el presidente. Si el presidente no habla directamente con los ministros, pues ese puesto de la dirección del DAPRE se vuelve clave. Exactamente. Por ejemplo, cuando estaba Laura Sarabia, la queja de los ministros que no la querían era que ella supuestamente aislaba al presidente desde esa oficina. Algo que Angie se vanagloria de decir: yo no he hecho eso, yo permito que el presidente hable con sus ministros y yo no soy la que tengo el poder acá, sino es él. Claro, la entrevista que le publicamos se llamaba Yo soy la antítesis, pues el titular es Soy la antítesis de Laura Sarabia, lo que hoy no es claro porque su figura empieza a estar como asociada también como una agenda propia vinculada a Benedetti y a unas cosas pues realmente oscuras que empiezan a salir a flote. Sí. Ella, después de su salida, denuncia que unas personas que ella identifica como vinculadas a la inteligencia estatal Sí. y con una intención política, se metieron a la casa de sus papás en lo que no fue un robo porque no se robaron cosas, pero es que sí hicieron. Entonces ahí está, y mandó estos videos. Eso es en el barrio Los Molinos, en Rafael Uribe Uribe, Ajá. al sur de Bogotá, un barrio popular de la ciudad donde viven sus padres. Yo entiendo que los papás ya no viven ahí, pero esa es la casa de ellos y se han mudado como a otro lugar cerca de la casa de Nariño. Y entonces ella hace esta declaración ya renunciada o inicialmente renunciada. Sí, en medio de los ruidos de su renuncia. Acá hay un elemento que nosotros lo incluimos en la historia, y es que cuando yo la entrevisto, eso fue el 22, esto sucedió el 21 de noviembre, Sí. que fue un viernes. Yo la entrevisto el 22 de noviembre, ella ese día llega a Palacio llorando, contando que esto había acabado de pasar, y cuentan, Angie dice que esto lo va a hacer público el lunes 24. Y le pide a usted que no lo cuente. Ajá, exactamente. Pero no lo hacen público, no lo hacen público durante toda la semana, y sí lo hacen cuando empiezan los ruidos Con su renuncia. con su renuncia y con su salida. Sí. Y entonces estas son sus declaraciones en ese momento. La casa internamente quedó destruida. Debido a las características de los daños ocasionados, se presume que estarían en la búsqueda de documentos o elementos que están relacionados con mis funciones en los cargos que he tenido designada por el presidente de la República, Gustavo Petro. Entre ellos, la gerencia del Fondo de Adaptación. Bueno, entonces ahí y le pongo una foto que ella también adjunta de cómo dejaron su casa. Ella no solamente era obediente, había traído estabilidad, bien con Benedetti, bien con Petro, sino que además la llenaron de cargos adicionales, ¿no? Entonces le dieron la gerencia del Fondo de Adaptación, que es como una entidad que hace como adaptación para el cambio climático, grandes obras, y tiene un presupuesto enorme, y también la gerente encargada de la nueva EPS. No, es superintendente ad hoc. Superintendente ad hoc, sí, señor. Para la nueva EPS, si fueron los dos cargos que le dieron el último mes, y por lo que dijimos que su poder estaba creciendo. Claro. ¿No? Y luego a la semana la empezaron a descabezar. Pero ahí es clave lo del Fondo Adaptación para explicar por qué dentro de Palacio creen que está siendo muy funcional a los intereses del ministro Armando Benedetti. Esta institución ha entrado como en ese juego de Benedetti para negociar políticamente
con el Congreso. Sí. Hubo fichas de Benedetti en la gerencia y El Espectador sacó ahí, rastreó toda una red de cuotas políticas afines al partido de la U y a la ASI, Sí. que se hicieron en los últimos 2 meses. A nosotros lo que nos cuentan es que Angie Rodríguez ha sido fundamental para subir y bajar hojas de vida que pasan por presidencia para ese fondo de adaptación, siempre siendo funcional al ministro Benedetti. Y aquí hay como una cantidad de cosas inexplicables. Primero, porque Petro le pide la renuncia, digamos que Sí. no está del todo claro, y sobre todo porque la vuelve a poner, ¿no? Y ahí yo me acuerdo, hace ya lo que parece mucho tiempo, cuando Francia Márquez le dijo al presidente Petro en ese Consejo de Ministros, es que a usted lo tienen chantajeado. Sí. Y se estaba refiriendo directamente a Armando Benedetti. Y aquí el regreso de ella, entonces me vuelve a hacer como resonar esas palabras de que la decisión de Petro de sacarla porque no le hacía caso fue como reversada luego de algún tipo de presión que sufrió el mismo presidente. Sí, yo no tengo claro que esa haya sido la razón, creo que no tenemos la información para decirlo, pero el hecho de que Benedetti haya públicamente salido a defenderla y también de privado diciendo claramente que quería que ella permaneciera en el cargo, y ese antecedente de Benedetti y el hecho de que haya derrotado a todos sus rivales políticos dentro del gobierno y que tenga como esa capacidad para imponer su voluntad en las cosas más importantes de presidencia, pues justamente pone sobre la mesa otra vez esa tesis del chantaje. Claro, porque al mismo tiempo que estaba lo del nombramiento de Maecha, a usted le contaron que había un grupo de funcionarios que le dijo a Petro, mire, no solo es lo de Maecha en lo que no le está haciendo caso a Angie, sino que ella está aliada con Benedetti en lo del fondo de adaptación y otros ruidos ahí que digamos que no mencionamos porque todavía falta como darles más forma, pero que son más amplios también en el sector salud. Sí, ahí el nombre al que apuntan como el líder de los funcionarios molestos con cómo Angie se ha alineado a los intereses de Benedetti es el jefe de despacho, Raúl Moreno, que es una persona muy identificada con el ala más a la izquierda del gobierno Petro y que utilizó, digamos, esta molestia de Petro con el bloqueo del nombramiento a Maecha para decirle al presidente, mire, Angie además está haciendo estas cosas que no nos gustan. Cerremos con esta foto que es la de los que han pasado por la dirección del DAPRE. Ahí la segunda de arriba es la que, pues no sé si la alcanzaron a designar o no. El Leti Leal. Leti Leal. Pero entonces está Mauricio Liscano, que terminó en el ministerio de las TIC y ahora peleado con el gobierno. Jorge Rojas el Breve, sí. que se peleó con Benedetti y Petro lo sacó. Carlos Ramón González, que está prófugo de la justicia luego de haber supuestamente orquestado todo el escándalo de la UNGRD y Petro además lo puso en el ADNI. Laura Sarabia, que pasó pues por todo el tema de chuzadas, Marelvis, el suicidio del el coronel, los policías condenados por las chuzadas y ahora está en la embajada del Reino Unido. Y Angie Rodríguez, que se le metieron a la casa, o sea, estar en ese puesto es muy peligroso. Muy peligroso y al parecer le nubla la cabeza a todos los que pasan por ahí. Edgar Quintero cubre Palacio y la campaña de la izquierda y yo no sé si esto se vuelve a unir en este momento, pero bueno, mucha suerte señor porque tiene 2 asignaciones muy difíciles. Muchas gracias, Daniel. A ustedes muchas gracias por vernos, por apoyar la comunidad de La Silla Vacía, lo puede hacer suscribiéndose al canal, activando la campanita, el apoyo que recibimos de ustedes, así sea con su audiencia, apoya el periodismo independiente que aspiramos a hacer aquí en La Silla Vacía. Leemos sus comentarios y nos vemos esta semana con más contenido. Chao. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.